Bueno, pues buenas tardes y vamos a cerrar hoy este ciclo de conferencias con esta cuarta conferencia que nos va a impartir doña Ana Isabel González y que va a, como todo el ciclo, va a coordinar y a presentar pues Gemma. Ana Isabel González es doctora en Derecho, actualmente es catedrática en la Escuela Universitaria de Derecho Financiero y Tributario, materia en la que ha desarrollado su carrera docente e investigadora, y en especial sobre financiación autonómica y derecho financiero europeo. No obstante, su currículum seguro que se lo dirá muchísimo mejor y con más capacidad y conocimiento Gemma. Así que, Gemma, te paso la palabra. Gracias. Y cuando quieras. Gracias y gracias por venir. Bueno, Ana es también titular del módulo Jean Monnet en el año 2006 y desde entonces ha dirigido diversos proyectos de investigación y difusión de la integración europea. También desde 2016 es coordinadora Erasmus en las facultades de Derecho, Economía y Empresa y Comercio, Turismo y Ciencias Sociales Jovellanos. En la actualidad es secretaria académica y responsable de prácticas del Máster de la Abogacía y Procura desde 2015. Es también académica correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia de Asturias desde mayo del 2013 y vocal del Consejo Asturiano del Movimiento Europeo. Miembro de AUDESCO, Asociación Universitaria Española de Profesores e Investigadores Especializados en Integración Europea, de la Asociación Española de Ciencia Regional, de la Red de Profesores de Derecho Financiero y Tributario. Pero está aquí con nosotros, o sea, la tenemos como si fuese bibliotecaria casi, porque entre 2008 y 2021 fue directora del Servicio de Publicaciones de la Universidad de Oviedo. Y en este periodo también formó parte de la Junta Directiva de la Unión de Editoriales Universitarias Españolas, que ahora se conoce como UNE, ¿no? Sí. Primero como vicepresidenta y responsable de calidad y del 16 al 21 como presidenta. En la actualidad es miembro de la Comisión de Sello de Calidad y como asesora externa. Nosotras coincidimos durante su gestión como directora del Servicio de Publicaciones de la Universidad de Oviedo, periodo en el que también coincidió con esta participación en la Junta Directiva de UNE. Fue una magnífica directora del Servicio de Publicaciones que llevó a cabo una modernización del proceso editorial muy necesaria y muy importante y tiene mucho que decir, por lo que a nosotros respecta, por su formación en Derecho sobre la gestión de los derechos de autor en el entorno digital y en un marco digital en el que conviven las restricciones del copyright y las licencias Creative Commons que se aplican a los recursos en abierto. Es una mujer excepcional y muy empática con el trabajo de la biblioteca. Muchas gracias. Bueno, quiero agradecer a los organizadores de este tipo de conferencias por invitarme, al director del RIDEA y a la directora, especialmente a la directora de las jornadas, Gemma, tanto por su invitación, que me permite estar aquí por primera vez en esta sede, sino también por estas palabras que acaba de decir, que me parece que son un poco excesivas y que no sé si llegaré a cumplir las expectativas que ha planteado. De hecho, cuando me planteó que interviniese en estas jornadas para tratar cuestiones sobre edición, entendí que era precisamente por mi experiencia al frente de la editorial y también por mi colaboración o mi participación en la Unión de Editoriales Universitarias Españolas, pero también le indiqué sobre todo que yo no soy, aunque soy jurista, no soy especialista en derecho en propiedad intelectual, porque mi campo de actuación es el tributario, como ella misma acaba de señalar. De todas formas, me voy a referir efectivamente a la perspectiva de la edición desde la edición académica y algunas veces tocaré algunas cuestiones relacionadas con la propiedad intelectual porque en el marco actual no es posible obviarlas. Y también porque aunque se habla de edición y de propiedad intelectual, hay una cuestión que es que la ley de propiedad intelectual no distingue entre distintos tipos de autor. Y es verdad que la edición académica tiene unas peculiaridades a las que realmente no atiende o no da una respuesta específica.
Hace ya más de un lustro participé en una mesa redonda en el LIBER, en Barcelona en aquel momento, en el que el tema que se proponía era a quién competía la edición académica en abierto. Y éramos 4 editores, 3 académicos, 3 universitarios, yo española y 2 latinoamericanos, y un editor privado. Claro, los que nos planteábamos problemas con relación a la edición en abierto éramos los editores universitarios, porque para el editor privado aquello no era su competencia, él eso no se lo planteaba. No sé si desde entonces acá ha cambiado mucho la circunstancia, creo que más bien siguen planteándose dudas, y creo que más de las que todavía se planteaban sin resolverse todas las situaciones que habían. Lo cierto es que si la imprenta supuso una revolución que permitió multiplicar el número de ejemplares, de libros, del acceso a la cultura, la aparición de Internet en la segunda mitad del siglo pasado y el desarrollo de la edición digital han tenido un efecto similar. Roger Chartier habla de la tercera revolución del libro, que transforma tanto las modalidades de inscripción como las modalidades de transmisión de los textos, como lo hicieron previamente el códex o la invención de la imprenta. Desde esta perspectiva entiendo la nota de prensa que salió en la Nueva España después de la inauguración, al día siguiente de la inauguración de estas jornadas, que planteaba como reflexión precisamente si habían cambiado las funciones de las bibliotecas o simplemente los medios con los que cumplir sus fines. No voy a ser yo la que defina el papel de las bibliotecas, pero sí que se puede percibir un cambio en las tareas que se realizan, pero que es el mismo que puede afectarnos también a otras profesiones. Y en ese sentido yo creo que ampliaría más a ver cuáles son los cambios que afectan a todos los interlocutores o actores en el ecosistema del libro. Y además que no se trata solamente de que haya un cambio en las tareas, sino que estas afectan o se interrelacionan entre los distintos actores. No se trata solamente de utilizar nuevos medios, porque al final los medios podrían ser simplemente un instrumento para facilitar las tareas, sino que a veces estas tecnologías nos pueden dar lugar a la aparición de nuevas necesidades que antes no percibíamos y que conectan directamente con la labor del resto de los implicados. Por centrarnos dentro de las 3 patas, digamos, que planteaba yo en el título, que se plantean en el título, autores, editores y bibliotecas, y dejo de fuera expresamente la industria de la distribución, que tiene mucho que decir y además que explica en gran medida el impacto económico que tiene el libro. Me voy a centrar ahora en principio en la relación entre editoriales y bibliotecas y sobre todo en el ámbito de la universidad, que yo creo que aquí no resulta siempre todo lo fluida que debería. Yo creo que plantearía en principio que existe a veces un desconocimiento en el papel y en las competencias que pueden tener bibliotecas universitarias, editoriales universitarias, no dentro de la biblioteca o de la editorial, sino en el entorno académico, que pasa a veces porque se entremezclan algunos servicios o quizá también por las nuevas necesidades que van apareciendo, pero que se traduce para mí en una falta de visión de las universidades respecto al papel que ambos servicios pueden jugar y cómo pueden ayudar tanto al profesor, al autor, como a la propia estrategia de la universidad. Y en ese sentido creo que el papel de colaboración al que creo que están llamadas tiene todavía mucho camino por recorrer. Evidentemente los cambios tecnológicos afectan a las tareas o a lo que realizamos, y la irrupción del mundo del libro digital y de Internet ha afectado lógicamente a bibliotecas, a editoriales, a la universidad en general, al mundo y a todas las profesiones. En nuestro caso no es solamente digitalizar los procesos o buscar soluciones tecnológicas para atender las demandas, sino a poder atender esas nuevas demandas con una garantía de calidad en la prestación del servicio. Sí que me gustaría, para alguna cuestión que voy a comentar, partir de lo que los estatutos señalan que
son las funciones o la misión de la biblioteca. Luego haré referencia también a la de las editoriales, precisamente. No por analizar en qué consiste la biblioteca, sino cómo, el papel que tiene como centro de recursos y cómo en su contribución a los fines de la universidad en la generación y la difusión del conocimiento. Y este mismo contenido, más o menos, está recogido también en el reglamento de funcionamiento de la biblioteca. Sin duda, las bibliotecas, como afirma Ben White, son puertas de acceso al conocimiento y a la cultura, y desempeñan una función fundamental en la sociedad, y claramente dentro del ámbito de la universidad esto es incluso, yo creo que más evidente. Actualmente también hay una tendencia o una línea que habla o que insiste o subraya la esencia social que tienen las bibliotecas. Pero más allá de eso, quería también hacer una reflexión sobre los cambios que se han vivido o se plantean en estos momentos, partiendo de un informe del año 2013, el informe de Prospectiva 2020 de las 10 áreas que más van a cambiar en nuestras bibliotecas en los próximos años, y que de alguna manera sigue vigente, al menos así lo entiendo, en función del balance y proyección de este mismo informe, un análisis que se hace y que se publica en 2021. ¿Qué es lo que se plantea? ¿Qué puntos? Yo he entresacado algunas ideas que, como era la integración y la flexibilización en la gestión, pero sobre todo la integración con la institución en la que participa y la cooperación en búsqueda de nuevas fuentes de financiación, la necesidad de adaptarse por ese cambio al entorno digital, y sobre todo el papel que tienen en la ayuda a la superación a la brecha digital y en la colaboración con los investigadores, por ejemplo, generando nuevos servicios, ayudándoles en la análisis de búsqueda y evaluación de la información, y también para el depósito de sus trabajos en los repositorios, porque una línea fundamental es la apuesta decidida por el acceso abierto desde las bibliotecas. La revolución tecnológica afecta lógicamente al mundo del libro y también a todas las actividades relacionadas con él. Los autores y editores y las bibliotecas se enfrentan a una nueva realidad, pero eso no va a hacer que cambie o que desaparezca el libro en papel, simplemente que van a coexistir quizá Roger Chartier dice que igual no es una coexistencia del todo pacífica, pero yo llevaba casi desde que empecé en la editorial oyendo hablar de que iba a haber una revolución en el libro digital, y el libro digital no ha despegado todo lo que se predecía, y por supuesto la venta o la lectura del libro en papel no ha desaparecido. Pero la nueva realidad digital sí que es verdad que presenta nuevas virtualidades, y no es solamente ya el asesoramiento, a lo mejor, o la localización de ejemplares, sino que también requiere otras necesidades, tanto para el asesoramiento del uso de esos materiales o de esos documentos, como en la difusión de los resultados de investigación. Y en ese sentido es cierto que las bibliotecas se han posicionado decididamente a favor del acceso abierto desde el principio, mucho antes de lo que las editoriales y las universitarias, íbamos antes que las comerciales, pero mucho antes que las editoriales universitarias. Y se comprometieron, lógicamente, a través de la gestión de los repositorios institucionales, no sé si también porque les obligaron a ello, pero que de alguna manera les vino impuesto, pero eso es así, y se han encargado de cumplir o ayudar a cumplir los requisitos que algunos, las convocatorias Horizonte 2020 y la normativa relacionada obligaba. Incluso algunas bibliotecas universitarias han asumido un papel próximo a la editorial y se han ocupado de la gestión de la edición de revistas en acceso abierto. Incluso hay algunos autores que reivindican el papel de las bibliotecas como creadoras de contenidos, o incluso de que ofrezcan servicios editoriales directamente. Ahí, en el caso de las editoriales del ámbito universitario, es verdad que esa labor, esa función, la tienen asumidas otros servicios,
que son las editoriales universitarias. Me refiero también, hago lo mismo, la comparación con el artículo de los estatutos que se refiere a la editorial. Yo creo que en estas propuestas a veces se olvida la diferencia, que explica muy bien Maite Simón en un artículo, El oficio de editar libros universitarios, que es la diferencia entre edición y publicación. Publicación sería hacer público un documento, mientras que editar es una preparación, un trabajo a partir de un original en el que intervienen una serie de actores y que da lugar a un documento diferente antes de ser impreso o publicado. Y es ahí donde creo que a veces pues, se olvida un poco que hay una labor editorial en la que intervienen una serie de profesionales y que aportan un valor añadido en ese trabajo. Ella también explica pues eso, incluso no solamente entre edición y publicación, sino entre las propias figuras de publisher and editor, y que aquí no existen. No tenemos ese matiz, esa diferenciación, no en profesionales, que sí lo hay, sino llamamos a todo editor, sin distinguir un carácter de otro. En cualquier caso, la edición es una labor compleja que hace que un documento pues, pase de ser un original a ser una obra ya para publicar. Durante más de 5 siglos las editoriales pues, han desarrollado unos procesos que están estandarizados y que los han hecho pues, para el libro en papel. Un libro digital es algo más que un libro en papel, que un PDF del libro en papel. Y eso sí que es verdad que obliga a la necesidad de cambiar algunas funcionalidades, algunas técnicas de maquetación, añadir algo más a lo que se venía haciendo, y claro, también implica cambios en los métodos de distribución y de comercialización. Y todo eso implica costes económicos, implica también un cambio o una adaptación de los profesionales. O son nuevos profesionales adaptados a ese entorno o hay que adaptar a los que estaban ya. Pero en cualquier caso no deja de ser la misma concepción en cuanto al trabajo a realizar y al flujo al que me estoy refiriendo. El cambio de paradigma en la edición llega no solamente con la edición del libro digital, sino sobre todo en la publicación electrónica en acceso abierto, la posibilidad de acceder gratuitamente. En este sentido, vuelvo a insistir también, Roger Chartier distingue entre comunicación electrónica, que sería la comunicación libre y gratuita, a lo que sería la edición electrónica, que es una cosa diferente, que implica ese trabajo editorial, que lleva unos costes de producción y que requiere un control científico. Y en esta reorganización es importante mantener esa labor editorial, tanto para proteger los derechos económicos y morales de los autores, como la remuneración también de los editores. Claro, ahora mismo se une también la posibilidad de acceder el acceso abierto, la posibilidad de acceder a la información científica online de forma gratuita. El movimiento de acceso abierto que poco a poco se ha ido extendiendo e instalándose en el ámbito académico especialmente, y que afecta lógicamente a todos, autores, editores y bibliotecas. Estamos más o menos familiarizados en la universidad con lo que es el movimiento de acceso abierto, pero quizá a veces se confunde con acceso gratuito, y es algo más que el acceso gratuito. De hecho, pues ahí recojo pues, la iniciativa de Budapest, un poco como plantea lo que tiene que ser esa disponibilidad para el acceso abierto. Puede ser visto esto como una oportunidad para favorecer la transferencia del conocimiento, pero también su generalización plantea una serie de problemas que inciden lógicamente en los aspectos económicos del sector editorial. Los mandatos del acceso abierto no son algo reciente, pero yo sí que creo que la atención de los autores en el ámbito académico es mucho más reciente, sobre todo, y además ha sido diferente entre bibliotecas, autores y editores a lo largo de estos años. Diría que además es una atención selectiva en algunos casos. Las bibliotecas, como digo, han abogado lógicamente por esta solución y han asesorado tanto a los autores como a los equipos de gobierno en relación con los beneficios y como la mejor forma de llevar a cabo estos mandatos.
pero en cierta medida con intereses contrapuestos con las editoriales, en cuanto que estas son receptores de algunos derechos de autor y de su explotación económica. Y en el punto intermedio tenemos a los autores, que están divididos entre que quieren que su trabajo sea conocido, que tenga la mayor difusión posible, pero sobre todo que sea valorado cuando se le evalúa. Eso es lo primordial. Y teniendo en cuenta que hasta las recientes modificaciones en la evaluación, tanto de la acreditación como de la actividad de investigadora en los conocidos como sexenios, primaba que estuvieran publicadas en determinadas revistas, que estuvieran indexadas en JCR, que estuvieran en determinado Quartic, que tuviera determinadas características, los autores se centraban en cumplir esos requisitos. La opción del acceso abierto les iba a quedar supeditada, en la mayoría de los casos, a cumplir con las condiciones de publicación que les permitían las revistas, porque iban a buscar las revistas mejor valoradas en su área de conocimiento. Y, como mucho, en el caso de publicaciones derivadas de proyectos de investigación, si exigían el depósito en acceso abierto, buscaban la forma de cumplir con dicho requerimiento. Estoy hablando del movimiento acceso abierto. Quería también señalar un poco las fechas. Empezamos en el 2002, 2003, 2010, pero es que este movimiento también se asume en el ámbito de la Unión Europea a través de recomendaciones, de comunicaciones. También tanto la Comisión como el Consejo abogan por el acceso abierto. Incluso en la Comisión Europea se puso en marcha una plataforma para la publicación en acceso abierto de los resultados de investigación de proyectos financiados con Horizonte 2020 y Horizonte Europa, el Open Research Europe. Y España también, pues, en su legislación ha ido incorporando mandatos sobre el acceso abierto. Ha pasado ya bastante tiempo, pero también tanto los distintos agentes en el ámbito institucional, CRUE y a través de Revium y las universidades han ido incorporándose al reconocimiento a ese acceso abierto. FECID claramente, porque tiene entre sus misiones principales promover el acceso abierto, y últimamente ya la NECA también se quiere alinear con ese movimiento. Ha pasado ya digo, bastante tiempo, pero es que realmente ha habido una serie de normas que nos han ido incorporando estas obligaciones. Me centro en el artículo 37 de la Ley de la Ciencia. En su versión, pongo ahí una comparación entre la versión del 2011 y la versión, la modificación sufrida en el 2022, que apuesta decididamente por el acceso abierto a través de repositorios, pero que además va ampliándolo, porque si en el 2011 hablaba del depósito de las publicaciones, de los trabajos publicados en publicaciones seriadas, en revistas, en el caso del 2022 habla de todo tipo de publicaciones, no hace distingos. En el 2011 hablaba de la posibilidad de un embargo de hasta 12 meses, ahora ya es publicación, depósito inmediato en el momento que se publica. Antes se hablaba de que la investigación estuviera financiada principalmente por fondos públicos. Habla ya del personal investigador del sector público. Por lo tanto, hemos visto que se amplía el alcance de esa obligación. Pero eso sí, al final sí reconoce de alguna manera, no sé si casi como a modo de coletilla, una garantía de si hay por ahí algunos derechos en relación con la normativa de la propiedad intelectual. También la LOSU, la Ley Orgánica del Sistema Universitario, ha ido en la misma línea que un poco la modificación, es posterior, de la misma línea que la Ley de la Ciencia en su versión de 2022, y incide también en la necesidad de depositar una copia de la versión final aceptada para su publicación, que en repositorios institucionales o temáticos, que sea de forma inmediata, simultánea a la publicación. Y también hace referencia a que eso sea utilizado, que sea el medio para después hacer las evaluaciones por parte de las agencias de evaluación. También, con la posibilidad de tomar las medidas oportunas para proteger los derechos que sean necesarios en materia de propiedad intelectual. Bien,
Y quiero también hacer una pequeña referencia a un decreto que ahí es donde más, yo creo que donde más dudas se han planteado o a mi modo de ver también genera alguna tensión en la medida en que el decreto de enseñanzas oficiales de doctorado ya desde el 2011 exigía el depósito de las tesis en un repositorio, en formato electrónico abierto, en un repositorio institucional. Dejando en determinadas circunstancias que pudiera haber algo que no sea público. Pero claro, este decreto de 2011 no tiene en cuenta, no sé si lo demás a través de la coletilla que acabo de decir al final tienen en cuenta que hay una legislación de propiedad intelectual que está aprobada, claro, del año 96 el texto refundido, aunque ha tenido modificaciones, la última del año 22, pero que claro, es de rango superior al del decreto y claramente yo creo que lo contradice. Yo hasta donde también he podido analizar y comparar con expertos en propiedad intelectual, porque la ley de propiedad intelectual en principio reconoce la propiedad intelectual de una obra que le corresponde al autor solamente por crearla, y a él le corresponden los derechos personales y patrimoniales, pero es que entre los derechos morales, el primero de los derechos morales, que son irrenunciables e inalienables, es el de decidir si su obra es divulgada y en qué forma, si la quiere o no divulgar y cómo la quiere divulgar. Entonces yo ahí sí creo que existe una contradicción claramente entre lo que exige el decreto y lo que plantea los derechos que reconoce la ley de propiedad intelectual. Por otro lado, claro, la situación en la que nos encontramos, y que esto ha generado debate también en la comunidad académica y particularmente entre los especialistas en propiedad intelectual, por el alcance y las obligaciones y el encaje con la legislación de propiedad intelectual. Aquí es donde más se notan los intereses en juego, entre las tres partes que antes comentaba, entre bibliotecas, entre las bibliotecas y universidades, entre los autores y los editores. Claro, hay que entender también en la situación en la que nos movemos para entender la posición de cada uno de ellos, que tiene su razón de ser. En el caso de las bibliotecas, incluso ya más aún si se piensa en esa labor social a la que hacía referencia, es que hay que tener también en cuenta las restricciones presupuestarias en las que se han movido, en las que nos hemos movido en las universidades. Hay que pensar las fechas en las que hablaba antes de esas declaraciones de acceso abierto y cuando empiezan nuestras crisis y nuestros recortes presupuestarios, que no sé si se han superado en ningún momento. Y por otro lado, hay que pensar también en un incremento de los costes de las suscripciones. Derivados también, hay una concentración empresarial de los grandes grupos editoriales que eso les hace ponerse en una posición preeminente que les permite subir costes, que es lo que ocurre cuando tenemos menos actores en el mercado y por lo tanto y unos con más fuerza que otros. Además cambia el modelo de suscripción, no es lo mismo lo que pasaba cuando comprábamos, las suscripciones que eran adquisiciones en papel, a cuando estamos hablando de suscripciones de acceso a material, a licencias para acceder a textos digitales, porque si anulo la suscripción o digamos rescindo la suscripción, rescindo el acceso a esos materiales, mientras que con el libro en papel me quedaba con ellos. Por otro lado, la mayor parte de la investigación en nuestro país se hace con fondos públicos y mayormente en centros públicos de investigación. Resulta que esas investigaciones financiadas públicamente se publican por los investigadores y tienen que pagar en muchos casos por publicar. Y tienen que pagar por publicar, pero al mismo tiempo ceden los derechos de explotación de esas ediciones, de derechos de explotación económica, lo cede al mismo al que le ha pagado por publicar. Claro, en esas condiciones, pues es claro que las universidades que están pagando cantidades importantísimas para el acceso a bases de datos y a publicaciones, en las que muchas son de sus mismos autores, pues entiende que aboguen por un cambio en el sistema, porque no sé si es excesivo, pero no sé si casi no es sostenible a la larga.
y más en esta, ya digo, con esa posición que han tenido o que tienen algunos grupos editoriales. Por otro lado, el acceso abierto sí que es verdad que facilita mayor número de lectores, mayores impactos, mayor visibilidad, es decir, en ese sentido también es evidente. Pero los autores, claro, los investigadores, como decía ya antes, hasta ahora el cumplimiento de estos requisitos de acceso abierto no se había generalizado, entre otras cosas por lo que antes comentaba, porque están buscando o están pensando en cómo se va a valorar esa publicación. Y lo cierto es que la mayoría de las revistas que publican en acceso abierto, la mayoría de ediciones en acceso abierto, no son precisamente las más reconocidas en el ámbito académico. Ni siquiera en todas las áreas del conocimiento hay esa posibilidad. Por lo tanto, pues o se ven obligados a pagar por publicar o a ceder los derechos de explotación y a buscar otras alternativas. Si a eso añadimos, como señala la profesora Pilar Cámara, que la legislación a la que hasta ahora me he referido, de la Ley de la Ciencia o la LOSU, no establece ninguna sanción en caso de incumplimiento. Es decir, puedo cumplir o no cumplir, pero no me va a pasar nada. No es como si me salto un límite de velocidad. Y, por otro lado, tampoco había ningún incentivo a publicar, porque los requisitos eran otros, pues me refiero a publicar en acceso abierto. Los requisitos eran otros, pues es evidente que no tenían mayor interés en cumplirlo, o tampoco directamente yo creo que no se preocupaban, salvo algunos. Sí es verdad que hay autores muy concienciados y muy involucrados con el acceso abierto, y también más o menos si venían financiados con fondos de la Unión Europea que exigían ese cumplimiento, yo creo que se cumplió. Claro, esto sí que acaba de cambiar. Acaba de cambiar gracias a la NECA, a la última resolución para la evaluación de los sexenios, y que se ha traducido también en los requisitos para la acreditación del personal docente. ¿Por qué? ¿Qué es lo que cambia? Bueno, pues ANECA ahora se ha planteado, aparte de intentar modificar, que no voy a entrar en ello, o seguir los dictados de Coara y de Dora en la forma de la evaluación, e incluso también una cuestión que a mí sí me interesa, que parece que pretende darle algo más de valor al libro como instrumento, al libro, a la monografía, frente a los artículos, que venía siendo el modo tradicional de evaluar y lo que primaba en las evaluaciones. Pero aparte de eso, declara expresamente alinearse con la Ley de la Ciencia y alinearse con la LOSU a la hora de hacer estas evaluaciones, y eso sí, manteniendo el respeto a los derechos de terceros. Y aquí sí que hay una cosa interesante, porque hay un cambio en ese punto, en ese concreto aspecto, entre la propuesta que lanza en noviembre de los requisitos de la resolución, de cuáles iban a ser los requisitos o los criterios para la evaluación de la actividad investigadora, que se sacó por primera vez, se presentó a la información pública para alegaciones de quienes quisieran realizar esa información, y el texto final. Y el texto final sí que es bastante más comedido de lo que era el texto inicial. El texto inicial tomaba básicamente el criterio de la LOSU de publicación inmediata, o depósito inmediato en acceso abierto en repositorios institucionales, y teniendo en cuenta, además, señalaba que tengan en cuenta que desde el 2011 esto había que hacerlo con las revistas, y desde el 2022 todos. Pero claro, lo cierto es que entre el 2011 y el 2024, cuando esto, digamos, hay que aplicarlo, los autores han publicado y han hecho contratos de cesión de derechos que eran legales y que sigan siendo legales, porque no es ilegal ceder el derecho de propiedad intelectual. Entonces, claro, si de repente en el 2024 pones como requisito que todo esté en acceso abierto total, aplicándolo a obras que se habían publicado, pues no se sabe cuándo, pero incluso podían ser de antes del 2011. Obviamente, de antes del 2011 ya decían que no,
pero al final eso lo que digamos llevaba de una manera, incitaba a los autores a incumplir la ley, o los contratos a los que se habían sometido. En ese sentido, la verdad es que ha hecho un cambio, una puntualización, porque sí que pide que haya ese depósito, pero permite que sea simplemente, bueno, pues, teniendo que sea de acceso abierto, acceso restringido, admite el embargo, admite simplemente los metadatos y plantea el respeto a esa gestión de derechos cedidos a terceros según el marco legal correspondiente. Esto, por un lado, en el nuevo sistema de evaluación supone un requisito, es decir, para evaluar un trabajo tiene que estar repositado, porque se va a evaluar a partir del repositorio, es lo que venía a decir la LOSU y lo que ANECA ha recogido. Pero no solamente es que sea un requisito, es que además es un criterio de valoración a mayores, es decir, necesita estar depositado para que te lo pueda valorar, pero después, en función de la accesibilidad que dé, de que haya sido publicado en una revista de acceso abierto sin imposición de tasas, por ejemplo, pues se va a valorar más. Es en la forma que ahora se va a valorar la investigación, que no es exactamente como antes, simplemente impacto, citas y JCR, pues en todos los criterios que se tienen en cuenta, uno de los criterios que se va a tener en cuenta es, o que se indica, es la publicación en revistas de acceso abierto sin tasas. Y además, aunque esté publicado en una revista de acceso abierto, en cualquier caso tiene que estar repositado en el repositorio. No es una cosa incompatible, porque es el repositorio a partir del cual se va a realizar, lo que decía antes, ese requisito para la evaluación. Claro, esto me sospecho, y los compañeros de biblioteca lo sabrán muchísimo mejor que yo, que ha sido una avalancha de solicitudes en periodo de solicitud de los sexenios, y además con el cambio de la acreditación, porque también muchos querían acreditarse antes de los nuevos, o presentar la solicitud antes de los nuevos de la entrada del nuevo sistema, pues claro, lo que ha pasado es que todos querían subir ese mayor interés. Hay un mayor interés en el depósito en repositorios. Claro que eso hay que hacerlo, lógicamente, de manera correcta, sin incumplir la normativa de propiedad intelectual ni las cesiones los contratos que se hayan podido firmar. De ahí que sí que es verdad que esa puntualización que hizo ANECA era... yo creo que fue una demanda que atendió correctamente desde mi perspectiva. Pero claro, esto puede ser que esa demanda ahora que la atendió en este momento no se mantenga para el futuro. Es decir, ¿qué va a pasar en el futuro? Va a llegar a partir de ahora tendríamos que plantearnos el no ceder los derechos de explotación económica. ¿Se puede hacer? Porque claro, el autor... La ley nos obliga a los autores, nos trasladan el problema al autor de negociar con las editoriales, pero claro, las editoriales, dependiendo qué editoriales, tienen más poder, más fuerza unas que otras, y lo admitirán o no. O sea, que o nos lo admiten o igual tenemos que pagar por publicar en abierto, cosa que con las revistas ya se hacía y con las monografías ya se está empezando también a hacer, incluso se pagan ni siquiera para tenerlos en acceso en abierto, o se están gestionando los acuerdos transformativos en las bibliotecas, las universidades, o bueno, hay que ver un poco cuál es la solución. La verdad es que a mí me resulta duro decir que tenga que ser el autor el que tenga que negociar con las editoriales, entre otras cosas porque en general el autor es la parte débil, y la ley de propiedad intelectual yo entiendo que es una ley que sobre todo garantiza para quien entiende que es la parte más débil en el negocio, que es el autor. Entonces los ha dejado ahí el legislador un poco vendidos, porque no ha tenido en cuenta, yo creo que no ha tenido en cuenta todas estas implicaciones. Y en ese sentido también recojo una reflexión que hace la profesora Cámara, señalando que se ha quedado por detrás de lo que hacen en otros países de nuestro entorno. En Francia o en Alemania, por ejemplo, existe un derecho de explotación secundario del autor que le permite al autor publicar en abierto al año, a los 12 meses de una publicación, aunque haya cedido los derechos de explotación económica, con lo cual el editor ya sabe a lo que se va a enfrentar. No tiene que negociar nada en ese sentido el autor, porque se lo permite la ley. Y aquí no es el caso. Entonces los autores, ya digo,
desorientados por un lado, con una sensación de indefensión por otra, pues se van adaptando a los requisitos que generan, que les imponen las instancias evaluadoras. Pero claro, ¿qué te puede abocar a, aparte de pagar por publicar, buscar revistas que a lo mejor no son las o editoriales que no son las mejores en tu campo de conocimiento, o hacerlo, publicar, incumplir los contratos posteriormente, a ver qué pasa, a ver si se enteran o a ver si me dicen algo, porque esa es otra posibilidad? Y por otro lado, claro, también toda la obligación general de acceso abierto y todo el sistema de cómo se reorienta, pues también puede llegar un poco a decir, bueno, ¿va a afectar de alguna manera las obras con carácter venal? ¿Va a haber comercialización de las obras? Ya en la última parte, yo lo que sí que quería hablar es un poco cuál es la situación actual y en las editoriales universitarias, centrarme más en la edición universitaria. Las universidades generalizaron el acceso abierto, básicamente, o han ido solicitando, aprobando políticas en general a favor del acceso abierto, han encargado a las bibliotecas la gestión de los repositorios y de ese acceso abierto. Los autores vemos las obligaciones de depósito que tienen, pero las políticas de acceso abierto de las universidades no siempre se han coordinado, ni siquiera yo creo que tenido en cuenta que las propias universidades tienen editoriales que a las que a lo mejor no les están teniendo en cuenta ese propio acceso abierto. Es decir, que la universidad tenga la política de acceso abierto para que se depositen los trabajos en el repositorio, no quiere decir que la editorial tenga esa misma política. Que puede, y por lo tanto la universidad a su vez está siendo receptora de derechos de explotación económica, de derechos de autor y de la explotación económica de esos derechos de autor. Y eso que, como decía antes, las editoriales universitarias pues se han ido posicionando claramente también o teniendo en cuenta la problemática que plantean la edición en abierto. En algunos casos han asumido claramente para las revistas esa edición en abierto. Yo recuerdo cuando empecé en la editorial de la universidad, Gemma lo sabe perfectamente porque trabajamos mucho por esa cuestión, trabajamos mucho juntas. Había 4 revistas, la universidad editaba 4 revistas en papel y pagando unos importantes costes por la edición en papel. En un par de años, bueno, se cambió aquello y se abrió, gracias a, utilizando la gestión con OJS, con un software de PKP de software libre también, que es en lo que se han basado básicamente todas las editoriales universitarias, y la plataforma ahora mismo reúne 21 revistas, algunas publicadas en colaboración con otras instituciones, como es la Revista Jurídica de Asturias, en colaboración en coedición con la Academia Asturiana de Jurisprudencia. Y de hecho esto es un poco lo que está ocurriendo a nivel general en la edición universitaria en España. La mayor parte de las editoriales, algunas bibliotecas también es verdad, pero la mayor parte de ellas han sido las editoriales universitarias las que han asumido con cargo al presupuesto, a sus presupuestos, esta publicación. Porque claro, no olvidemos que la edición en abierto, gratuita, no es libre de costes. Hay unos costes y alguien los tiene que pagar, y en ese sentido hay que tomar una decisión que también debería ser institucional, es decir, vale, en la revista se ha asumido esta modalidad, pero lo cierto es, bueno, fijaros, tengo del informe de las editoriales universitarias en cifras del 2017, el salto desde el 2015 al 2017, cómo se han ido incrementando las revistas en acceso abierto. Tanto es así que ahora mismo desde la UNE se ha puesto en marcha el año pasado un portal de revistas donde se puede acceder a todas las revistas de acceso abierto de las editoriales universitarias, que la mayoría de ellas, ya digo, las revistas universitarias, la mayoría son de acceso abierto y además la mayoría en ruta diamante. Esto además tiene índices de estadística en ese portal se pueden encontrar datos sobre la calidad de las revistas o la indexación, cuáles están en JCR, por ejemplo, o también cuáles tienen el sello FECIR. De hecho,
de las revistas que tienen el sello FECIT de calidad, el 57% son revistas de las editoriales universitarias, es decir, que en ese sentido se lidera también en ese ámbito. Esto no es más que una línea de trabajo ya abierta hace tiempo, bueno, primero con una serie de informes sobre prácticas en acceso abierto y finalmente con una declaración de la UNE ante el acceso abierto, en la que se compromete, pues bueno, a ayudar, a colaborar, a dar visibilidad al acceso abierto de los socios, pero claro, defendiendo también los derechos de autor en el reconocimiento de su autoría sobre los contenidos difundidos y en su caso los derechos del editor que pudiera haber. Es más, este apoyo se realiza también, bueno, en la propia página de la UNE también hay acceso a todas las monografías. Cuando hay monografías en acceso abierto de los socios también se puede acceder a ellas a través, pues aquí enlaza con el repositorio, con nuestro repositorio. La Universidad de Oviedo enlaza con el repositorio, que hay una parte de las que tenéis ¿cómo se llama? Una colección que es de la editorial, pero también con el compromiso de la gestión de derechos y de hecho en ese sentido en una línea de trabajo nos ha llevado a conseguir un listado de modelos de contrato que tengan en cuenta las circunstancias específicas que tiene la edición universitaria, incluyendo cláusulas para permitir el autoarchivo tal como lo necesitan algunos autores. Es decir, que se tiene en cuenta también ese compromiso. Y esto es una apuesta que no está acabada, porque ahora mismo en relación con el portal de revistas se está trabajando para que se incorporen también las revistas iberoamericanas en colaboración con la ULAC, que es la Asociación de Ediciones Universitarias de Latinoamérica y del Caribe. Y también va a haber un próximo proyecto que se va a iniciar, es abrir una línea para monografías en acceso abierto, también con la misma política o la misma perspectiva, pero para poder identificar o tener un acceso único para todas las monografías en acceso abierto de las editoriales universitarias, lo cual no es más que forma parte también no solamente de la visibilidad del acceso abierto, sino también de la difusión del libro universitario, del libro académico universitario, que ha llevado, por un lado, a buscar la máxima difusión del mismo a través de un ebook y también en el acuerdo de intercambio o el proyecto de intercambio científico, que además fue un trabajo colaborativo con Revio, con las bibliotecas. Es decir, la solución fue, ese proyecto es de un trabajo de colaboración, pero siempre garantizando, por supuesto, la calidad de esas ediciones. Nos da lo mismo que sea en acceso abierto, que sea en papel, que sea digital, pero siempre hay que garantizar esa calidad científica editorial, que es otra de las líneas de trabajo de la asociación. De hecho, y para concluir, en este trabajo, que no es de la UNE, el trabajo es un trabajo de un grupo de investigación sobre edición, pero que sí que se basa en una serie de encuestas a editores universitarios. A mí me llamó la atención al leer los resultados, pues las fortalezas que señalan. Las 4 primeras fortalezas que señalan los editores son, pues, la experiencia en edición, lógicamente, y la fortaleza o la rigurosidad en la evaluación, pero las 2 siguientes son el acceso abierto, la apuesta por el acceso abierto y la colaboración con las bibliotecas. Pero es que además, entre los retos para el futuro, lo que hay que seguir trabajando, sigue siendo profundizar en el acceso abierto y desarrollar más colaboraciones con las bibliotecas. Porque es que en realidad yo creo que ahí está un poco lo que debería, en el ámbito de la edición universitaria también, en el ámbito académico en la universidad, profundizarse, que es esa relación o ese trabajo colaborativo que cuando se ha hecho, yo creo que ha resultado positivo entre biblioteca y entre biblioteca y editorial, que no deben competir, sino que deben ayudar tanto a los autores como a la propia institución, y yo creo que están llamadas a colaborar y, como decía al principio, todavía creo que hay mucho camino por recorrer. Y
si se logra eso, podría darse muchas posibilidades tanto a autores como a las propias universidades. Y nada más, muchísimas gracias por su atención, y si hay alguna cuestión, alguna pregunta, pues quedo a su disposición. Muchísimas gracias, Ana Isabel. Yo sí tengo una pregunta, Ana. Siempre tenemos que hacer una reflexión con los autores de las tesis doctorales que no quieren difundir la tesis en abierto en universidades públicas. Estoy hablando todo el tiempo de que una tesis doctoral lleva una financiación en parte por la dirección, por el apoyo a la investigación, etcétera, pública. El director suele ser un profesor que está pagado con dinero público, etcétera. Entonces, ¿no deberían ser las universidades más claras cuando un autor, cuando un doctorando escribe una tesis, en decirle: tu tesis va a acabar en acceso abierto? No te vamos a quitar de que la publiques, no te vamos a evitar que negocies tú con ella lo que tú quieras, ¿no? Pero va a acabar en acceso abierto, porque lo contrario significa que tenemos que tener las tesis almacenadas para que se vengan a consultar en privado, porque es obligatorio dar acceso a las tesis leídas. Entonces es como un círculo muy complejo que yo torcido de... Ahí realmente no estoy del todo de acuerdo. Bueno, yo creo que ya lo sabes, sí, que no estoy ya hablamos de todo. Claro, depende un poco, ahí sí que yo creo que depende un poco cómo ha llegado esa tesis a realizarse. Si es alguien que ha tenido una ayuda del Ministerio de Formación del Personal Investigador, puedo entenderlo, pero es que no todas las tesis son así. Es decir, yo me planteo en el caso inverso. Personal que trabaja fuera de la universidad, que se financia la investigación, que además paga por tener ese tutor, porque tienes que pagar todos los años que dure, y si tardas mucho más, pagas mucho más, y que después, si se publica en acceso abierto, puedes eliminar la posibilidad de la edición. No, pero a ver, ser flexibles en eso, o sea, tú quieres la tesis, venga, un periodo de embargo para que puedas publicarla. Bueno, ¿no? Claro, 5 años. Es que eso, pero claro, dependerá si eso lo consigue con la editorial, si la editorial lo admite. Sí. Claro, en ese caso yo puedo entenderlo, pero no la opción de inmediatamente, sin tener en cuenta la posible explotación que pueda hacer de esa tesis. De hecho, fíjate, curiosamente esta tarde todavía leyéndome esto y mirando otras cosas, me encontré con una sentencia que yo creo que era del año 19-20, unas sentencias en las que se planteaba, no era el acceso abierto, pero sí era la copia, una persona había reclamado una copia de una tesis depositada en la universidad. Y entendía que tenían que darle una copia que podía... Y eso no puedes. Claro, es que el tribunal, y además hace referencia precisamente a que el hacer copia y difundir esa edición puede atentar contra el derecho de propiedad intelectual, o atenta contra el derecho de propiedad intelectual, y puede eliminar esa posibilidad de su publicación. De hecho, yo tengo ejemplos de alguna solicitud yo recuerdo un caso concretamente de una solicitud de un autor que quería publicar en una colección de aquí de la universidad su tesis, y la dirección de la colección ya dijo: no, esto está publicado en el repositorio en acceso abierto, y si no hace otra cosa distinta, si no lo cambia, así tal cual, no se le va a publicar. Entonces, claro, si lo publicas desde ya, puedes encontrarte con que después no lo publicas en una edición, en una editorial. Quiero insistir o abundar un poco en esto. Es que a mí me cuesta trabajo, Ana Isabel, digerir lo siguiente. Si una tesis doctoral es un trabajo académico, es un examen, realmente creo que entre una tesis doctoral defendida ante un tribunal y un libro, la diferencia es notable. O sea, es que no es el mismo documento.
Pero aún incluso forzando, que dice, no es el mismo documento porque o la tesis es mala tesis o el libro es mal libro. Pero ya no solo eso. Vamos a suponer, vamos a conceder que la tesis se publica, tal como está. Un autor Nobel, realmente, ¿qué regalías puede obtener de una editorial académica? Perdón, editorial comercial. A ver... 500 euros. No, las regalías van a ser pequeñas en cualquier caso, y ya lo decía antes. ¿Qué pierde? ¿Qué pierde entonces el autor o la autora de la tesis? Sí, que si quiere seguir la carrera universitaria, el publicado en esa editorial es el que le van a evaluar, y por lo menos hasta ahora era así, te evaluaban si estaba publicado en ámbito de derecho Tirant-Loblanche, que es la que tiene más reconocimiento, y si está en el repositorio simplemente no te lo valoran ni nada, directamente. Ya, pero insisto que estoy muy zoquete, o el hecho de que la tesis esté en un repositorio o en donde sea, no es óbice para que tú tengas una publicación comercial, porque es que no va a ser el mismo documento, insisto. Habría que hacer un trabajo de modificación. Habría que hacer un trabajo de modificación, es lo que digo, que en este caso el autor... tiene que hacer, creo que tiene que hacer, o sea que no puedes publicar una pero tesis como presentaste a un tribunal, pienso yo, Normalmente se hacen cambios, pero no tiene, el problema está en que si lo fundamental tú ya lo tienes en el acceso abierto, porque normalmente lo que haces es reducir, no cambiar o dar más conclusiones, las conclusiones ya las tienes ahí. Si ya están, ¿qué viabilidad económica tiene para la editorial? Hay que pensar también en términos de la editorial. La editorial, cuando hace una inversión, quiere vender y recuperar ese dinero, aunque sea mínimo, pero algo tiene que recuperar. Entonces, si el contenido ya está a libre disposición, teniendo en cuenta además, no se trata de una novela que puede tener un montón de lectores y que hay muchos que quieren el libro en papel. Cuando estamos hablando de los autores, normalmente de la investigación, normalmente a ti lo que interesa es el contenido, la idea, no en cómo está puesto. Por lo tanto, si yo ya tengo acceso a eso, no voy a pedir ni siquiera que la biblioteca me lo compre. Yo ya tengo Entonces yo ahí sí que creo que hay realmente creo que hay un menoscabo de la capacidad de retorno de explotación económica. Lo que pasa que la siguiente consecuencia es que en el 90% de los casos eso nunca se llega a publicar, y lo que tenemos que hacer es dejar acceso, porque eso sí estamos obligados por ley, a la versión inédita. Claro, otra posibilidad sería te doy papel o en un disquete. Sí, pero la otra posibilidad sería te doy un plazo para publicarlo, y si no es así... A eso me refiero. Claro, esa es otra posibilidad, pero claro, eso en un acuerdo entre particulares, digamos, entre universidad, o más bien eso a lo mejor tendría que promoverlo el propio legislador en un texto legal, y no lanzarnos a pegarnos entre nosotros. No sé, yo es que creo, que si la ley, quedó claro, yo creo que la ley de propiedad intelectual está por encima del decreto, en ese sentido. Entonces lo que habría que solucionar es eso, directamente. Entonces quiero decir, o establecer un tipo de contrato entre la universidad y quien le haga tesis, es decir, lo que tú decías, si vas a publicar la tesis vas a disponer de un tiempo y tal, y si no te la publicamos en cuanto la traigas. Y si para que sea como un contrato como con las revistas, es decir, o como con cualquier otra cosa. Pero eso es lo que hay que solucionar, yo creo. Es la cuestión que hay que solucionar. Porque en el momento en que una persona acepta unas condiciones a la hora de hacer un trabajo académico, lo que sea, pues ya está resuelto, pero tendrá que ponerse. No sé si la tiene que poner la ley o tiene que establecer la ley. Las universidades establecerán condiciones para que se acepte, no lo sé. Pero yo creo que esa es la cuestión que hay que solucionar. Ahora también, yo cuando leí la tesis dije que no puse ningún problema. De hecho, yo dije que pusieran lo que quisieran y me pusieron solo la más restrictiva de las licencias que hay. Porque yo dije, si alguien quiere traducir, que traduzca, que hagan lo que quieran con ella. Y no, la Universidad de Sevilla dijo nada, la más restrictiva de las licencias. Pero yo, por ejemplo, no sé si las personas que se han descargado mi tesis se la han leído.
Pero de lo que estoy segura es de que si lo hubiera publicado no se hubiera Bueno, no, leído. eso también está Vamos, muy claro. Eso yo de eso no tengo, estoy no tengo absolutamente ninguna duda segura. Es de... verdad que yo tampoco no necesitaba publicar para el currículum, porque ya la hice de vieja y ya está. Pero quiero decir que, digo, vamos, si yo esto lo publico, ¿cuántas tesis se hubieran vendido? Y de las vendidas, ¿cuántas no se hubieran leído? Que a lo mejor lo descargaron un montón de personas y no lo leyeron. Pero un vistazo lo tuvieron que echar, ¿eh? Algo sí. Algo sí. Sí, no, sí, eso Cosa que es... no lo hacen. Eso es quiero decir evidente. Que Y- cuando si tú quieres que el trabajo que hiciste lo lea alguien, aunque luego no te citen, pues no hay mejor sistema. Sí, ¿no? En ese sentido estoy de acuerdo. Si es que, a ver, y yo tengo claro que los autores, o los autores investigadores, no se mueven por réditos económicos. Los autores no. El rédito económico que tienen es lo que diga después ANECA. Entonces, el problema cuál es también, que es que ANECA hasta ahora te decía, o publicas, que pasó también con las editoriales universitarias. Hasta hace poco no podías publicar en las editoriales universitarias porque no te iban a valorar el trabajo. Ya, bueno, pues es otra historia, sí. Pero al final es lo mismo. Quiero decirte que el autor se va a mover por lo que le diga ANECA y se va a adaptar a lo que venga de ahí. Sí, es otra historia, sí. No. ¿Por qué? Vamos a ver, porque es que yo creo que la solución, me refiero sobre todo al libro, no a la revista científica, al libro en general, al libro de ensayo, no de no ficción. ¿No? ¿Por qué si en los países anglosajones hay una editorial universitaria que tiene tanta importancia y cualquier autor y prestigio, y cualquier autor prefiere publicar en Oxford University Press o en Harvard? Bueno, ¿qué nos pasa a las universidades españolas con nuestras editoriales? ¿Que es falta de recursos? No, es un modelo distinto. El Oxford University Press es una editorial comercial. Bueno, ya, claro, sí. Estamos hablando de otra cosa. Sí. Entonces, nosotros estamos más bien en la línea de lo que puede pasar en Francia con las presses universitarias, o en Italia, o en Latinoamérica. Y estamos con problemas similares. No nos podemos mover con el mundo anglosajón porque es otro modelo de negocio. Sí. Y otro modelo, otra concepción. Pero aún así, parece que no hay suficiente prestigio, no hay suficiente interés, que es por falta de recursos de los servicios de publicaciones. Yo creo que se arrastra una desconfianza en teoría que viene de momentos anteriores, que no tiene nada que ver con lo que es la situación actual. De hecho, ahora mismo se ha cambiado muchísimo esa situación, pero en gran medida es parte de los propios, los propios profesores que forman parte de los comités de evaluación los que han ido poniendo esas restricciones, o aplicándolas o no aplicándolas. Es decir, que no es, incluso yo he vivido en ese sentido un cambio muy claro en la relación con la ANECA y las editoriales universitarias. Y yo recuerdo cuando empecé en la UNE, que empecé a pensar qué modelo podíamos tener de sello de calidad, porque a mí me llamó un señor al que no conocía para formar parte de la junta directiva, y de repente, después de decirle que sí, me dice, pues te vas a encargar de crear un sello de calidad. Y me quedé con la boca abierta, porque claro, ¿por dónde empezaba? De hecho, no sabía ni por dónde empezar y bueno, fuimos dando vueltas a ver por dónde se podía acceder. Y yo siempre tuve clara una cosa, y era que si se podía hacer algo y eso salía adelante, tenía que ser en colaboración con la ANECA. Es decir, si la ANECA no decía que aquello valía, no servía para nada lo que hiciéramos. Eso lo tuve clarísimo. Y al principio la ANECA no nos recibía. Directamente, conseguir que es que no pasaba de nosotros. No, directamente. Y si nos recibía, bueno, no había manera. Y en cambio ahora, en ocasiones nos llama ANECA o llama ANECA a la UNED para plantear cosas. Entonces el cambio ha sido, pero casi de 180, de 360 grados, casi increíble. Yo de hecho, cuando sacamos el sello de colecciones, nos llevó empezarlo, digamos, en serio, fue la primera evaluación, creo que fue en el 2016-17, pues entre el 2012
llevo como 4 años ponerlo en serio, ya cuando encontramos el camino. El sello de monografías, que era como habíamos intentado empezar, yo la idea era, me había dicho un sello de monografías, luego cambiamos al sello de colecciones por instancias de la NEC además, pero nunca desechamos la idea de poder evaluar monografías individualmente. Cuando le dijimos, oye, abordamos esto, en un año estaba hecho, vamos, en un año ni siquiera. Yo cuando llegamos la propuesta fueron cosa de meses, fue una cosa sorprendente, sin ningún tipo pero incluso es que al principio teníamos reticencias, o por parte de ellos veías cómo tenían dudas de qué es lo que querían los editores universitarios, y ahora ya ven que no, que los editores universitarios trabajan bien, que no hay, que se puede, que son fiables, digamos, y en ese sentido, bueno, es un cambio importante y que creo que es bueno también para la universidad, porque es otra, y ha sido también de verdad que desde la UNE pues se ha promovido que se incorporase el libro como instrumento evaluable, porque la mayoría de los campos no lo admitían, y ahora en muchos lo admiten. Incluso alguno en historia valora el doble un libro que un libro vale como 2 artículos, es decir, que incluso se han, ido a más en ese sentido. Otra reivindicación que teníamos, que ahora se recoge, que el DOI sirviera, que no necesitábamos siempre ISBN, que cuando el libro no era comercial no necesitabas un ISBN para nada. Es más, la legislación de ISBN en realidad dice que no se pone a los libros novenales. Entonces, y ahora ya se recoge la posibilidad de que el DOI sirva, no necesitas tener un ISBN. Entonces, bueno, pero ha sido, y estamos casi, yo diría que empezando a obtener un cierto reconocimiento, que debería ser todavía, pues eso, para llegar a lo que tú planteas, hay todavía mucho camino, y quizá tampoco es decir, no van a ser como Oxford University Press en el modelo de negocio, porque las editoriales universitarias, hombre, hay algunas que sí, que tienen entre sus objetivos comerciales exactamente casi igual que podría ser Retira Lowlands, pero en general no es ese el papel o la misión de las editoriales universitarias. E incluso, hombre, pueden ser una vía muy clara si la universidad lo pone y apuesta y lo apoya a que directamente publiquen en acceso abierto. Hay algunas editoriales que principalmente publican en acceso abierto. Es decir, que la Politécnica de Valencia tiene muchísimo publicado en acceso abierto, más que comerciales, va digamos de serie. Y otras editoriales, el BOE por ejemplo, que es también socio de la UNE, también tiene un trabajo de colecciones en acceso abierto muy importante, y lo considera una parte de su misión como editorial pública. Entonces ahí el campo de la edición universitaria, de la edición de instituciones públicas, para potenciar el acceso abierto es muy amplio, y lo único que se necesita es que luego eso sea reconocido también, porque el problema es, vuelvo al principio, si yo publico en la editorial del... Hombre, en la del BOE no tenemos no hay tanta reticencia, pero si publico en la editorial de la Universidad Politécnica de Valencia, pero luego no me lo van a reconocer porque es una editorial universitaria, pues no publico. ¿Qué remedio me queda? Salvo que sea ya, bueno, alguien que no le interese ni sexenios, ni acreditaciones, ni nada, entonces vale. Pero claro, los noveles pueden publicar algo al principio un poco para empezar a conocerse o a difundirse, pero después, cuando empiecen a querer proyectar su carrera, no lo van a hacer si no hay un incentivo claro. Los precios de los libros son, la liberación de los libros, las APCs para publicar libros en abierto de los editores comerciales son, bestiales. Claro, es que, vamos, ¿qué me vas a contar? Sí, recuerdo cuando algunas propuestas de hacer coediciones y yo decía, ¿qué me está usted contando? Sí. Muy brevemente, quería felicitar a Ridea y darle las gracias por este ciclo de conferencias que me pareció estupendo, a los impulsores y coordinadores del mismo, porque para mí se expusieron temas que me han resultado de gran utilidad. Quería dar las gracias
En principio, dos cuestiones muy breves, saliendo un poco del discurso de lo que fue la exposición. Quería saber, tengo la curiosidad particular de saber si las revistas depredadoras en el ámbito de las ciencias sociales o de las ciencias humanas están representando el mismo problema que está representando en mi profesión, ¿no? En la profesión médica, en la profesión más científica, digamos, ¿no? No sé si está siendo así, pero están contaminando enormemente los currículos y los concursos de méritos. Me parece que es una cosa verdaderamente importante y sobre la que quería llamar la atención y preguntar a los presentes la importancia que tiene en vuestro ámbito de trabajo. Y en segundo lugar, si está aumentando el número de revistas en acceso abierto, objetivamente, no solo de las publicaciones universitarias, sino en general. Sí, pero con un modelo de coste para el autor, que asumen las instituciones. Sí. O sea, alguien tiene que pagar, gratis no pueden ser, con lo cual en vez de pagar la suscripción, lo que hacemos es dedicar una parte de ese dinero a pagar la publicación, por unos pactos previos con un precio fijado de antemano, y eso, quiero decir, la suma de esos acuerdos de todas las universidades genera un volumen de acceso abierto muy importante. Sí, es lo mismo que está pasando en nuestro ámbito de trabajo, pero ¿y las revistas depredadoras están siendo un problema para vosotros? Para vosotros, para las humanidades. Para las ciencias sociales, para las ciencias humanas. Yo creo que sí, pero que menos, porque en humanidades se trabaja mucho más en abierto, hay mucho más espacio para... es más barato a la edición en abierto. Entonces yo creo que las revistas depredadoras más agresivas son en el campo científico, tecnológico. Que se difunden en abierto también, pero ¿Sí? que cobran y cobran cada vez más. Pero sin garantía. O sea, el problema de ser depredadoras es que no hacen evaluación. Sin una evaluación por pares y que disminuye la calidad de las publicaciones. Pero al que final, cobran, sí. Curiosamente en este país, te publican en 2 meses. Te evalúan igual independientemente de dónde haya aparecido la publicación. Salvo la NECA, te evalúan igual primer firmante, segundo firmante, último firmante, te puntúa tanto. Y cada vez hay más compañeros que publican en revistas depredadoras engañados y probablemente sin saber lo que hacen, ¿no? Porque les da, yo creo que con la gente que hablé, que tuvimos algunos casos en la universidad, lo que más les atractivo les resultó y por lo que picaron fueron por los plazos. O sea, necesitaban sacar un artículo para que les entrase en el siguiente sexenio y esa revista le garantizaba que en 1 mes y medio estaba. Mientras que en otras revistas a veces entre que te evalúan, te rechazan, bueno, te hacen propuestas de modificación, modificas tal, hay plazos de 8 o 9 meses para que se haga un artículo. Y existen bases de datos donde constan las revistas depredadoras. Sí, hay editores que son depredadoras. Si es un concurso de méritos o una oposición, debería de tenerse en cuenta para eliminar ese tipo de publicaciones, pues son un fraude. Ya, claro. Si me permitís añadir una cosa, no sé si estáis siguiendo el caso del rector de Salamanca en El País, y hoy salía un artículo abundando sobre el asunto y, bueno, aludían a que, sobre todo ciencias médicas chinas, bueno, estaban llenando realmente las revistas más importantes. Y que en el último año, creo que se refería, o 2 años, los chinos habían tenido que retractarse de 50.000 artículos. Quiere decir que ya no son las revistas, que igual no son que hay investigadores en depredadores, Sí, como claro. el rector de Salamanca. Y bueno, esto, que a veces también, que a veces las revistas depredadoras efectivamente son un problema, pero que están respondiendo a un sistema, al sistema de que a ti te evalúen tu contribución a la ciencia según publiques en tal sitio, o según te citen. El picar está de todo nivel, porque tenemos profesores que les llamaron para aparecer como coautores en artículos en los que nunca habían participado y firmaron, porque les venía bien al currículum. El término correcto no es picar, es que es fraude.
fraude científico, fraude Fraude, vale. fraude científico y académico. Que yo creo que por eso quería comparar lo que pasaba con vuestro ambiente de trabajo, ¿no? Porque me parece que está creciendo de una forma muy rápida y que es un problemón, ¿eh? Pues sí. Posiblemente sea menos En Derecho yo creo que no hay ese problema con las revistas, o no tanto, ¿no? Y en Humanidades yo creo que también, porque otras cosas, es que la gente de Ciencias Sociales y de Humanidades, para empezar, es muy difícil que te den dinero por lo que estás investigando. O sea, Claro, la cuestión económica Es distinta. es distinta. Bueno, aparte, pero en el ámbito de Derecho las revistas funcionan de otra manera, básicamente. Sí, son- En realidad. Donde menos acceso abierto hay Es donde es menos en el campo abierto. de derecho. Es más, es que en el campo del derecho normal hay muchas revistas que siguen pagando al autor. No es que cobren por publicar, es que te pagan por publicar, con lo cual estás cediendo esos derechos durante un tiempo. Sí. Evidentemente. No necesitas... Insisto, muchas gracias por este ciclo de conferencias a los ponentes, a Lidia y a los que lo impulsaron. Gracias. Muchas gracias a los asistentes. Nos vamos a hacer socios de la Los que no biblioteca. estén ellos se lo pierden. Me parece que fue de una calidad extraordinaria y el que no esté aquí, pues él se lo pierde, ¿no? O ella se lo pierde. Pues por mi parte tengo que confirmar las palabras de compañero de esta institución, de Venancio, y agradeceros la presencia durante todos estos 4 días que tan entusiastas estuvisteis aquí, y deciros que el año que viene, si Dios quiere, seguimos abiertos a organizar con la biblioteca este tipo de actos. Creo que aunque sea un público reducido, pues es muy interesante y que debemos de ofrecer ese abanico amplio de actividades, y una muy interesante puede ser algo relacionado con el mundo de las bibliotecas. Os lo agradezco de verdad a todos los ponentes, a Gemma, la coordinadora, a María José, bueno, a todos los que estuvisteis aquí, y a Ana Isabel por esta magnífica conferencia. Así que hasta el próximo curso será. Gracias. Gracias.